Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre la aplicación del método de corrientes de malla para la solución de circuitos eléctricos. En esta oportunidad analizaremos un circuito de 3 mallas. El método de análisis de mallas tiene como objetivo calcular las corrientes de malla y a partir de ellas poder calcular corrientes de rama para resolver cualquier incógnita del circuito. En el circuito entonces debemos identificar en primer término los nodos. Un nodo es un punto de conexión en el cual convergen 3 o más conductores del circuito en los que se puede obtener una derivación de corriente. En este caso tenemos por ejemplo el nodo A, acá tendríamos el nodo B, en esta otra parte tendríamos el nodo C y luego tendríamos el nodo D. Acá por ejemplo pudiéramos hablar de un punto de conexión, pero como no hay posibilidad de derivación de corriente, entonces no podemos considerarlo como un nodo. En tal sentido, cuando hablamos de una corriente de rama, nos referimos a las corrientes que circulan de un nodo a otro. Por ejemplo, esta corriente que hemos identificado como IR1 circularía desde el nodo B hasta el nodo A. Luego, la corriente IR2 circularía desde el nodo A hasta el nodo C. La corriente IR3 circularía desde el nodo A hasta el nodo D. La corriente IR4 circularía entonces desde el nodo C hasta el nodo B. La corriente IR5 desde el nodo D hasta el nodo C. Y luego la corriente IR6 desde el nodo D hasta el nodo B. En tal sentido, en este circuito existen 6 corrientes reales, es decir, 6 corrientes de ramas. El método entonces del análisis de malla consiste en plantear lo que se denomina una corriente de malla. Una corriente de malla es aquella que tiene como inicio un nodo, luego circula la corriente por una trayectoria cerrada de circuito y termina en el mismo nodo donde inició. En este caso la corriente I1, que está señalada en sentido de las agujas del reloj, correspondería a una corriente hipotética que circularía desde el nodo B pasando por el nodo A, luego por el nodo C y terminando en el mismo nodo V. Luego, en la segunda malla tendríamos esta corriente I2 que la hemos marcado partiendo desde el nodo C, pasando por el nodo A, luego por el nodo D y terminando nuevamente en el nodo donde empezó, es decir, en el nodo C. Y finalmente, la corriente de malla 3 sería una corriente que, por ejemplo, pudiésemos considerar como punto de partida el nodo B, pasando por el nodo C, el nodo D y regresando al nodo V. En este sentido, debemos decir que para el análisis de este método es importante que tengamos en cuenta que las direcciones de las corrientes de rama y las corrientes de malla las podemos establecer en forma arbitraria, es decir, no necesitamos identificar el sentido correcto. Para poder llegar al sentido correcto debemos realizar los cálculos y al finalizar la solución del circuito, el signo negativo nos indicará si hemos tomado el sentido contrario y el signo positivo nos indicará si hemos tomado el sentido correcto de cada una de las corrientes. En tal sentido, en el método de análisis de mallas debemos olvidarnos temporalmente de las corrientes de rama, así como también de los nodos y concentrarnos en las corrientes de malla. Y comenzamos aplicando entonces la ley de Kirchhoff de voltajes en la primera malla. En este caso podemos comenzar, por ejemplo, por el negativo de la fuente, por eso aparece acá el primer término con menos 10, y luego seguimos en las resistencias representando las diferentes caídas de tensión. En este caso estaría la resistencia de 10 ohmios multiplicado por la corriente I1, que es la única corriente que circula por allí, y en consecuencia el nuevo término de la ecuación sería 10 I1. Luego, cuando pasamos por la resistencia de 5 ohms, tendríamos la corriente I1 que baja y la corriente I2 que sube. En consecuencia, el término sería 5 que multiplica a I1 menos I2, ya que por la resistencia de 5 ohmios circula una cantidad de corriente definida por la corriente de la malla 1 y otra cantidad de corriente definida por la malla 2, pero en sentido contrario, de allí el signo negativo. Y finalmente, para completar el recorrido de esta malla aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes, pasamos por la resistencia de 6. En este caso, la resistencia de 6 ohmios sería 6 multiplicado por I1
que sería la corriente de la malla 1 en la cual estoy haciendo el análisis, menos la corriente I3 que se contrapone a la corriente I1. Todos estos términos entonces igualaríamos a 0 la sumatoria para que se cumpla la ley de Kirchhoff de voltajes, en la que se establece que la suma de las tensiones en una malla es igual a 0. Luego, haciendo entonces la respectiva o el respectivo desarrollo algebraico de la ecuación, nos quedaría de esta forma. Acá aplicamos entonces el producto 5y1 menos 5y2, 6y1 menos 6y3, y luego sumamos los términos semejantes entre sí. En tal sentido tendríamos 10y1 más 5y1 más 6y1, nos da 21y1. Luego las i2 serían menos 5y2, quedaría el término acá ya que es el único elemento que está vinculado a i2. Y luego tenemos a i3 que sería menos 6y3. Y este término independiente que no tiene ninguna variable asociada lo pasamos al lado derecho y nos quedaría entonces la ecuación de la malla 1 de la forma 21y1 menos 5y2 menos 6y3 igual a 10. Y tenemos entonces una primera ecuación. Pero si observamos en esta ecuación hay tres incógnitas, I1, I2 e I3. En tal sentido, necesitamos plantear tres ecuaciones en total para tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y de esa manera poder obtener los valores de I1, I2 e I3. Repetimos el procedimiento anterior entonces, pero ahora tomando como referencia la corriente de la malla 2. En este caso, la ecuación de la malla sería menos 20, ya que estamos entrando por el negativo, haciendo el recorrido de la malla, más 2i2, que sería la corriente de la malla 2, pero i3 circula en sentido contrario. En consecuencia, acá este término sería 2i2 menos i3, más 5i2 que sube, e i1 baja, entonces acá el término sería 5i2 menos i1. Y luego quedaría la última resistencia, 4i2, todo igual a 0. Nótese que entonces en las resistencias siempre el signo va a ser positivo. Y en las fuentes será positivo o negativo según el signo que me encuentre cuando estoy haciendo el recorrido en la malla. Si acá entramos por el negativo, el signo entonces será por el negativo. Si hubiese escogido el sentido contrario y entrar por el positivo, acá sería entonces el signo más. Ahora vamos a desarrollar esta ecuación. Menos 20, 2i2, menos 2i3, 5i2, menos 5i1, 4i2. Agrupamos los términos semejantes. Tenemos a 5i1 negativo. Luego tendríamos las i2, que por acá hay 2, más 5, 7 y 4, 11. Y quedaría el término menos 2i3 para completar la ecuación, pasando el término independiente menos 20 al lado derecho con el signo positivo. Tenemos ya entonces la segunda ecuación del sistema y ahora vamos a la ecuación número 3. En este caso trabajamos con la corriente I3 y ahora planteamos la ecuación de la siguiente manera. Menos 5, entonces coloco acá menos 5, más 6, en este caso 6, I3 que va hacia la derecha, e I1 hacia la izquierda, entonces quedaría 6 I3 menos I1, entre paréntesis. Luego seguimos el recorrido de la malla, más dos veces la I3, que es la malla en donde estamos haciendo el análisis, pero menos I2 que se opone a I3. Y finalmente este término se completaría, o estos términos se completarían con más 2 por la corriente I3, que es la única que circula por I2. Igualamos todo a 0. Luego, como hemos hecho anteriormente, desarrollamos lo que está en los paréntesis, 6i3 menos 6i1, 2i3 menos 2i2, y luego sumamos los términos semejantes y tendríamos entonces a menos 6i1, luego los términos correspondientes a i2 sería este solamente, menos 2i2, y luego sumamos los términos vinculados con i3, 6, i2, 8, 8 y 2, 10 y 3. El término independiente lo pasamos a la derecha y de esta forma tenemos nuestras tres ecuaciones. Fíjense que en esta ocasión es importante tener en cuenta que las incógnitas deben ir ordenadas. Primero estoy colocando la I1, segundo estoy colocando la I2 y tercero estamos colocando la I3. Esto nos va a permitir entonces plantear lo que vamos a denominar el sistema de ecuaciones. Acá tenemos la primera ecuación, ordenadamente colocamos la segunda ecuación
y luego la tercera ecuación. Nótese que en la primera columna están entonces las variables asociadas con la malla 1, que sería I1, la variable con la malla 2, que sería I2, y la variable asociada con la malla 3, que sería I3. Tenemos entonces un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que podemos resolver con cualquier método de solución de ecuaciones. En nuestro caso, para resolver este sistema de ecuaciones, vamos a utilizar esta calculadora virtual en la que vamos a resolver el sistema de 3×3, comenzando por seleccionar a través del modo la opción de solución de ecuaciones, que en este caso corresponde a la opción 5. Luego vamos a seleccionar la opción 2, ya que tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En este caso entonces el display de la calculadora nos muestra las filas y columnas de cada uno de los términos que vamos a introducir. Para resolver la ecuación entonces introducimos el primer término, que sería 21 para el primer término de la ecuación, luego menos 5 sería el segundo término, menos 6, estamos introduciendo solamente los coeficientes, y el término independiente, que sería 10. De esa forma introduje los términos o los coeficientes de la ecuación número 1. Vamos ahora con la ecuación número 2. Menos 5, le damos igual, luego sería 11, hacemos clic en el igual, menos 2, tendríamos acá el valor correspondiente ahora al término independiente, que sería 20. Y luego vamos con la ecuación número 3. Menos 6, le damos igual, menos 2, damos igual, luego 10 y finalmente el término independiente, que sería 5. De esa forma entonces ya tenemos planteados todos los términos en la ecuación, damos igual y la calculadora entonces nos va a desarrollar la solución de las ecuaciones. En este caso la variable x, que corresponde a x1, nos da 134 sobre 73. Para convertir esto a un número decimal, presionamos esta opción y nos da entonces exactamente 1,83. Luego la segunda corriente, hacemos lo mismo, nos da 3,05. Y luego la tercera corriente lo llevamos a número decimal y nos da 2,21. En este sentido, entonces, ahora vamos a colocar las corrientes de malla que hemos obtenido con la solución del sistema de ecuaciones. I1 nos había dado 1,83, I2 3,05 amperes e I3 2,21 amperes. Una vez que ya tenemos entonces determinadas las corrientes de malla, volvemos entonces a las corrientes de rama. En este caso planteamos nuevamente los nodos que habíamos identificado inicialmente y ahora recordemos que la IR1 es la que va desde B hasta A. Por lo tanto, esta IR1 está asociada solamente con la corriente de malla 1, ya que entre B y A la única corriente de malla que circula es I1. Por lo tanto, como tienen el mismo sentido, podemos decir que IR1 es igual a I1. Si tomo el valor de I1, indirectamente estoy diciendo entonces que la corriente de la rama 1 es igual a 1,83 amperios. Es decir, con el cálculo de la malla I1 ya habíamos indirectamente calculado la corriente de la rama 1. Ahora planteamos la corriente de rama 2, que va desde el nodo A hasta el nodo C. En esta ocasión, esta corriente depende de la malla 1 y depende de la malla 2. Pero colocamos I1 menos I2, ya que I1 coincide con el sentido de IR2, mientras que I2 se opone a IR2. En consecuencia, la corriente IR2 va a depender de I1 menos I2. Si sustituimos los valores que calculamos en las corrientes de malla, hacemos esta operación y tendríamos que IR2 ahora es de menos 1,22 amperios. Este signo negativo indica que el verdadero sentido de IR2 es hacia arriba. Es decir que ahora entonces la determinación de este valor con este signo negativo nos está dando indirectamente cuál es el sentido correcto de la corriente. Pero el valor va a ser el que ya hemos calculado, 1,22 amperios. Para IR3 nos referimos a la corriente que va desde el nodo A hasta el nodo D. En este caso, esta corriente
solo está influenciada por la malla 2, por lo tanto IR3 es igual a I2 y tomamos ahora entonces solamente la corriente de malla 2 de 3,05 amperes. Luego en este caso entonces la corriente de rama 3 será de 3,05 amperes. Ahora analizamos la corriente IR4 que va desde el nodo C hasta el nodo B, que está influenciada por la malla 1 y la malla 3. En consecuencia, la ecuación para calcular IR4 sería I1, que es la que tiene el sentido de IR4, forma positiva, e I3 que se opone, entonces quedaría menos I3. Sustituimos los valores 1,83 menos 3,05 y nos da el resultado de IR4 igual a menos 0,38 amperes. Este signo negativo también nos indicará entonces que el sentido correcto de IR4 es contrario al que marcamos. Es lo único que representa este signo, pero el valor que hemos calculado es el correcto. Luego IR5 va desde D hasta C, pero acá entonces ahora IR5 depende de IR2 positivo porque coincide con IR5 y de I3 que se opone, en este caso, a contrario a IR5, por lo tanto la ecuación sería I2 menos I3. Si sustituimos los valores de las corrientes de malla calculados previamente, tomamos I2 3,05 e I3 2,21 y nos da como resultado final que IR5 es de 0,84 amperes. En este caso la corriente nos dio positiva, eso significa que esta es la dirección correcta de IR5. Y finalmente la IR6 va desde el nodo D hasta el nodo V. En este caso entonces IR6 solo va a depender de la malla 3. Por lo tanto, su valor es directamente 2,21, ya que como coinciden en signo, no solamente tiene el mismo valor, sino también el signo de la misma dirección de corriente. Por lo tanto, su resultado final será IR6 igual a 2,21 amperes. Y de esta forma, utilizando estas corrientes hipotéticas de mallas I1, I2 e I3, logramos calcular las corrientes reales del circuito, que son las denominadas corrientes de rama. Y de esta forma hemos llegado entonces al final de este video. Los espero en otra oportunidad. Saludos y feliz día.